la presencia de un amigo, el ingeniero Ignacio Ditren. Ignacio Ditren lo estábamos esperando porque nosotros a Ignacio Ditren no solamente le vamos a tratar los problemas electorales, sino que queremos un poquito de experiencia en transporte, porque ese es un problema hoy nacional. Queremos pedirle excusas al ingeniero Ditren, porque la ventaja de ser productor de un programa nos pone por encima y el privilegio de Terrero, de Michelle y de cosas, y se nos quedó 3 aclaraciones, o se nos quedaron 3 aclaraciones. Le pido excusas y quiero decir que no pasa un solo día en que en los últimos 3 años de ejercicio del PRM no aparezca una persona que se queje de algo que se han quejado en los gobiernos de Danilo, de Leonel, nunca de Balaguer, que es: yo aporté dinero para la campaña e Impuestos Internos me está persiguiendo. Solamente para confirmar que los partidos, cuando reciben ayuda económica, no comprometen impuestos internos, porque de ahí es que los países viven del presupuesto. Otra cosa, ayer le aconsejamos al presidente de la República que cumpla con esas personas que le pueden dañar su triunfo en primera vuelta, con esas personas que aportaron algún tipo de ayuda en la campaña y que hoy andan por ahí quejándose. Sencillamente que hable con ellos. Y finalmente, queremos decir que que es un tema privado, pero a veces las sumas que se están discutiendo son tan altas que sobrepasan la privacidad de cualquier país, inclusive son capitales muy grandes. Me refiero a más de 10 litigios familiares que se están librando en los tribunales de la República por razones de ruptura de sociedades o herencias, sobre todo herencias. El muerto al hoyo. Quería decir eso y le doy paso a Ignacio Ditren. Ingeniero, tenemos que dentro de los derechos humanos tenemos la salud, la educación, el techo, el trabajo y hoy día, con el crecimiento poblacional, el transporte. Y en todas partes del mundo el transporte es prácticamente subsidiado de una forma o de otra. Muchos escándalos en todas partes del mundo, incluyendo el subway de Nueva York y las grandes ciudades que tienen transporte de diferentes tipos. Tenemos problemas. Aquí es serio porque tenemos un transporte público privado y un transporte público sindical. No es lo mismo José Hernández de Caribe Tour que Antonio Marte. Antonio Marte es político, senador, chofer, sindicalista y empresario. El otro solamente es empresario. Entonces, yo quiero que usted me diga, deben de hablar todos los candidatos, inclusive el suyo, de posibles soluciones al problema del tránsito. Bueno, son dos cosas diferentes, el tránsito y el transporte. Tránsito y transporte, júntelo. Bueno, porque una cosa es el transporte, entonces en el transporte, ¿qué le digo? Porque a veces se dice que el tránsito está complicado por un exceso de la economía, porque aquí todo el mundo tiene carro. Sí, eso no está
es una verdad. Si ha habido un aumento del número de vehículos, porque hay es la parte del crecimiento que mucha gente entiende que no se percibe, pero es una forma de demostrar eso. Pero en nuestro país el transporte, a partir de los gobiernos del presidente Fernández, el primero del 96, se hizo una planificación a largo plazo. E incluso ya en el segundo periodo de Leonel, en 2004, se inició con un sistema de transporte que nosotros dijimos, hay mucha gente quejándose, pero todos los gobiernos van a tener que hacer su pedacito de metro. Su pedacito de metro. Y ya ustedes ven que cada uno, el Leonel salió, Danilo tuvo que hacer su pedazo de metro, Luis Abinader está haciendo su pedazo de metro, porque eso es un sistema más eficiente, es costoso, pero es más eficiente y más duradero. Aunque en este gobierno, producto probablemente de quien dirija, sino de las mismas presiones que tienen de empleo de los afiliados a su partido, improvisan técnicos que son muy calificados. Por eso se han dado dos sucesos. En los 14 años que tiene el metro, nunca se había dado dos sucesos. Uno, el choque de dos vagones, sí, y el otro, la apertura de las puertas del lado contrario que pudo haber provocado, gracias a Dios no ocurrió. Y eso es elemental, que simplemente hubo una cancelación de técnicos especializados que fueron formados hasta fuera del país, por la improvisación de personas que fueron entrenadas al vapor. Pero también puedo evaluar que este gobierno tiene un criterio empresarial. Por eso, como llevaban como 6 meses de gobierno, era ministro de la presidencia todavía Macarrulla, dio a entender por dónde venía el asunto. Cuando enfrentaba el caso de Once, decía que Once le sería muy costosa al Estado. Y Julito decía algo que es una verdad monda y lironda, como dicen, y es que el transporte público es utilizado en nuestro país para personas más pobres. En países como Estados Unidos, usted ve hasta congresistas llegando al Congreso en el metro. Aquí no, aquí lo usan los más pobres. Y el transporte es sumamente caro comparado con el salario mínimo existente, porque toma casi un 30% del salario mínimo de la población. Y aquí se dio un subión. ONSA, por ejemplo, está amenazada. Si este gobierno le tocara continuar, ONSA desaparece en el próximo periodo. El apoyo que le han dado es mínimo. E incluso el subsidio fue prácticamente eliminado, porque ONSA cobraba 15 pesos y la subieron a 35, porque el criterio que tienen es que tienen que competir con el sector privado. Yeah. Entonces tú ves que, por ejemplo, han dado corredores a la federación, a la empresa de Cambita y a la empresa de Antonio Marte. Entonces esas empresas cobran 35 pesos, pero también reciben un subsidio, aparte de los 35 pesos que cobran. Lo que quiere decir que eso sigue siendo incierto. Ahora, en la parte del tránsito, estoy entusiasmado en escribir un artículo en el que quiero comparar, yo le llamaría a ese artículo el sistema satelital versus la DGCET. Y lo voy a basar en una cuestión que comprobé, justamente yendo a programas de televisión. Okay. Antes, cuando yo viajaba, que aquí no estaba muy de moda el uso de la geolocalización, o el Waze, yo veía que cuando salía con un amigo de su casa, antes de salir ponía el Waze. Digo, y tanto tiempo viviendo aquí no conoce por dónde va. Y después fue que entendí que era una forma de medir cuál es la mejor ruta para llegar. Sí. Bueno, para mí, cuando vengo a un programa por la mañana, obviamente quiero llegar temprano. Pongo el Waze. Bueno, pues resulta que el Waze me da un tiempo. Te llega. Si yo tenía que estar aquí a las 7:05,
Me dice, yo voy a llegar. Si sale ahora, llega a las 7:02. Sí. Perfecto. Pero eso puede cambiar. ¿Quién cambia eso? La DGC. ¿Un accidente? No, la DGC lo cambia. También. La DGC lo cambia. Sí. Entonces yo digo, yo he llegado al programa 17, 18 y 20 minutos después de lo que decía Waze, simplemente porque la DGC le dio la gana de intervenir el semáforo, que el semáforo está en verde, ellos lo tienen en rojo, lo tienen en rojo, cambia el semáforo otra vez, vuelve y cambia, hasta 5 veces. Pero usted que conoce el asunto, yo quisiera saber si es que de alguna manera hay un antojo, vamos a decir, o una disposición de la cual nadie se entera, de que tienen que intervenir en un momento determinado porque alguien va a pasar, porque a veces uno tiene que hacer la impresión como de que hay, sí, de que se busca favorecer a gente. Sí, a veces sí, esa es otra mala práctica, pero que además eso está establecido porque está reglamentado quiénes son los que pueden usar corta y quiénes son los que pueden para un semáforo. Soy el presidente de la República, el vicepresidente de la República, y no sé si el ministro de la Fuerza Armada, no sé. Son 3 funcionarios nada más que pueden utilizar ese tipo de corta para parar el tránsito. Pero no, es una mala práctica. Aparte de eso, porque eso a mí se da, porque a mí me ha pasado que me ha tocado tener que subir, por ejemplo, por la Lincoln, y por ahí vive el presidente. Si el presidente va a salir, bueno, a veces también hay un exceso de seguridad, de celo, porque a veces el presidente va a salir y el presidente se para, por ejemplo, que va a salir y el jefe de la seguridad dispara en el tránsito, te sellan la cuestión y el presidente sale 20 minutos después, 30 minutos después. Dios te libre cuando eso ocurre. Bueno, sí, pero ahí está justificado por la ley. Pero no, es que es una mala práctica. Ellos cogen tú coges una intersección, sobre todo 27, Lincoln, sí. Churchill, y está intervenido por un DGC. Y entonces ellos cogen, ellos ven, tiene alguien, se comunican por radio, cierra, y tú ves que te cambia. Entonces eso causa, tiene un efecto psicológico en la gente se irrita, porque si tú estás en el semáforo, y pasaron 10 vehículos y se puso rojo, tú estás tranquilo porque fue el semáforo que te paró. Sí. Y cuando vuelve y cambia, pasan 10 más o 15, lo que fueran. Pero cuando tú ves que se puso verde y no te dieron paso, se pone rojo, vuelve y se pone verde, tú te vas irritando, eso va causando. Y quiero dar solo como un consejo al director de la DGC, que dejen a los semáforos funcionar. ¿Y el Waze no ve eso? No puede ver. No puede ver. El Waze no ve eso. Entonces, eso es una situación que hay que corregir rápidamente en el país. Señor Littrén, hay unos conflictos ahora con el tema de las encuestas, las elecciones que se hacen para los potenciales candidatos, alcaldes, a regidores, a diputados, inclusive y a senadores, que es uno de las lo que estipula la ley. Sí. No han cometido los partidos ningún problema irregular, pero sin embargo, ¿qué usted opina sobre eso? No necesariamente en su partido, sino a nivel general. Mira, como tú dices, oí el comentario antes de entrar al set, que ustedes hablaban de que muchos candidatos podrán irse a los tribunales queriendo alegar cosas que no pueden alegar porque ellos aceptaron esa regla de juego. Exacto. Entonces nosotros, los partidos, previo a la selección de los candidatos, eligen de entre los 3 métodos autorizados. Uno es el de las primarias, otro es la convención de delegados y la encuesta. Nosotros, por ejemplo, elegimos descartamos las primarias, pero no fue porque seamos más o menos democráticos, es que las primarias son altamente costosas. Sí. Una primaria, sobre todo si son abiertas, cuesta casi igual con elecciones nacionales. Sí. Pues si son cerradas, cuestan menos, pero cuestan mucho dinero. Un partido en la oposición se le hace muy difícil celebrar una primaria porque es demasiado costosa, salvo que la cubriera la Junta, y no lo contempla eso la ley. Entonces, cuando los dirigentes que están autorizados, en el caso nuestro aprobamos 2, encuesta o asamblea de delegados. La asamblea de delegados pudiera ser que te elija al dirigente
y probablemente no al de más aceptación. El de las encuestas, si son encuestas bien hechas, serias, te va a dar el resultado de que a lo mejor el presidente del partido en una zona no es el que tenga más simpatía hacia afuera. Y puede aparecer un miembro del partido que sea un empresario, que sea un comunitario, que sea mucho más atractivo para la sociedad. Entonces, el problema está en la credibilidad y en el ego del candidato. Cuando digo con el ego del candidato, ciertamente que todo candidato, cuando se presenta para ser seleccionado para un puesto determinado, entiende que va a ganar, pero no necesariamente es así. Incluso en el desarrollo de la campaña, si tú eres honesto contigo mismo, tú te vas dando cuenta si tú tienes aceptación o tienes menos aceptación. Y dentro de ese proceso, los partidos celebran asambleas, encuentros para diferentes eventos. Y nada más hay que ver cuando mencionan a uno de esos candidatos. Cuando yo voy a una asamblea, yo no soy candidato a nada, y está presente el compañero Ignacio Ditré, miembro de dirección política, me dan un aplauso. Seleccionan un candidato a alcalde que es muy popular y se va abajo la asamblea. El otro puede decir, bueno, pero fue que él trajo más personas, o bueno, pues si tú eres popular porque tú no llevaste más. Claro. Entonces, esto es cuestión de credibilidad y confianza, que los candidatos puedan confiar en la dirección de su partido. Obvio. ¿Quién selecciona la encuestadora para esos casos? Se ponen comisiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos Comisión Nacional Electoral. Yo soy parte de la Comisión Nacional Electoral. Comisión de Alianza. Yo soy parte de la Comisión de Alianza. Ahora, hay una comisión de encuestas que está conformada por otros compañeros. Okay. Hay una parte de la Comisión Electoral, una parte de la Comisión de Alianza, y en el caso nuestro la preside el vicepresidente del partido, Radamés Jiménez, y el secretario general, Antonio Florián Peñita. Pero eso lo decide el partido. Okay. Naturalmente, cuando el partido está en el gobierno, ya la cosa es diferente. Lo que está pasando, por ejemplo, con el partido de gobierno, son los intereses de los funcionarios que tienen poder dentro del gobierno. Yeah. Que ahí se da un pulso entre yo quiero que sea fulano, yo creo que... Por ejemplo, algo que hizo el partido de gobierno, que es su problema, ellos están buscando un problema con eso. Lo que los partidos hacen normalmente es que el que es incumbente en el momento se le reserva la plaza. ¿Va a protegerlo? Va a protegerlo. Porque tú corres un riesgo de que, por ejemplo, los senadores, yo no entendí cómo fue que a los senadores, algunos senadores lo llevaron a primaria, o cómo es, por ejemplo, que a Manuel Jiménez lo llevaron a primaria, claro. O a José Andújar. Correcto. ¿Entiendes? Porque nosotros, todo lo que es, lo que son alcaldes, lo que son diputados, lo que son senadores, tienen su plaza reservada, por un respeto a una persona que esté ejerciendo. Sí. Pero ellos hicieron eso. Yo hice un pronóstico. Había una gran preocupación en el partido cuando veían que estaban captando alcaldes de la oposición para llevarlo al gobierno. Yo lo que hacía es que me reía. Mientras había unos compañeros de esos políticos preocupados, yo que conozco ese tema municipal, yo me río y decía, pues yo lo que están buscando problemas. Porque ellos tienen problemas para seleccionar candidatos entre ellos y están trayendo un importado. ¿Que hay que darle una posición, se supone? No. Que cuando se lo llevan es que le ofrecen, tú vas a ser el candidato, claro. Pero están comprando un problema. Claro. ¿Por qué razón? Porque si tú y yo nos enfrentamos en una contienda, tú perteneces al verde y yo al rojo, y resulta que el verde está en el gobierno y tú ganaste, y yo después pasa lo contrario, gana mi partido. Pero mi partido viene entonces y te compra a ti o te gana como quieran y te lleva para mi partido. Y te van a dar la posición a la que yo aspiraba. Cuando yo digo, ahora que estoy en el gobierno, me van a traer el que me ganó a mí porque estaba en el gobierno. Y entonces lo que tienen es mucho conflicto. La mayoría de esos que se fueron, oye, lo van a, ¿cómo que le dicen? Lo van a volar. Y es que si lo someten a una cuestión dentro del partido, ¿qué pasa con Manuel? Manuel no es del PRM. Claro.
Ni Andújar tampoco. Ni Andújar tampoco. Pero José Montá tampoco. Exacto. Se lo llevaron también. Los tres. Los tres, de tres plazas grandes. Y todos los que se fueron. Y los tres eran del PLD. Del PRD. Entonces, los del PRM no lo asimilan. No lo asimilan. Yo tengo una anécdota de uno de Consuelo, creo que fue el primero que se fue del PLD. Y él se quejaba ante otro colega de la misma zona, cuando le decía, ¿cómo le ha ido dentro del PRM? Y dice, muchacho, me ofrecieron que yo iba a ser candidato y tengo tres contrincantes y no me han dejado entrar al local del PRM. Imagínense. Ay, Dios. Es decir, cuando la gente ve un salto así, es un salto al vacío. Y ahora la de vuelta, qué difícil, ¿eh? No, Devolverse difícil. Difícil. No, ya no tiene credibilidad. No tiene. Incluso yo pronostico que si no el 100%, más del 80% de los que se fueron van a perder. O no van a ser candidatos, no van a poder ser candidatos, y los que sean candidatos van a perder. Ingeniero, ¿usted cree que a futuro ese sistema que permite la ley de que los partidos elijan sus candidatos por encuestas, a futuro será conveniente? Nosotros conversábamos al principio del programa, decíamos, ¿cómo por ejemplo un candidato inconforme cuestiona o eleva un recurso en el Tribunal Superior Electoral con ese proceso de encuesta? ¿Cuáles serían las pruebas? ¿Usted está de acuerdo con ese proceso? Y en ese partido se ha utilizado el proceso y han habido problemas de este tipo. Mira, nosotros lo estamos utilizando. Explicaba ahorita que nosotros tuvimos que utilizar ese método porque es el menos costoso y el menos riesgoso. Ahora, yo pienso, o pensamos en el partido, que el más democrático es el de la primaria. Pero decía que es demasiado costoso. Si hubiera una forma de financiamiento, la mejor forma sería en las primarias. Y ojalá que pudieran ser hasta abiertas. ¿Por qué? Porque es una medición real de la simpatía del candidato. Ahora, los candidatos, nosotros estamos abocados a eso. Nosotros no estamos exentos a que hayan reclamos y rebeldía y personas inconformes. Ya nosotros la semana que viene, y a mí me toca como miembro de la Comisión Electoral participar en una de las comisiones que va a tener que abrir sobres para determinar qué dicen las encuestas. Ojalá. ¿Cuántas posiciones ustedes están llevando por encuesta? ¿Todas? Prácticamente todas. Por ejemplo, la ¿A través de asamblea de delegados solo se designó al presidente? No, asamblea de delegados solamente tenemos donde hay candidatos uninominales que están solos. ¿Entiendes? Para no tener que pagar una encuesta. Exacto, ya, porque si hay un solo candidato, ¿para qué vamos a hacer una encuesta? Pero Ditren, ok. hay dos temas que yo creo que tú, que comenzaste con la misma fuerza del pueblo, nos puede ayudar. Está claro que la fuerza del pueblo entró tarde a las elecciones. Es decir, yo al 3% no le doy mucha importancia, porque mucha gente votó directamente por el aliado. Pero vi que desde que comenzó el gobierno, comenzó la campaña, como no se podía usar campaña, vote por fulano, ustedes iniciaron un proceso de valla diciendo 2 millones. Suscríbete. ¿Perdón? Suscríbete. Inscríbete. Entonces, esos 2 millones, después que se completó y se le entregó, siguió la campaña. Es decir, no han quitado los letreros. Y no es por descuido, porque la fuerza del pueblo no se descuida. Y la otra es que si tú llenas la parrilla, indudablemente que un hombre que ha sido presidente tiene suficientes seguidores para llenar diputados, senadores, síndicos y regidores, que son miles. Pregunta, ¿ustedes dentro de esa parrilla tienen suficientes candidatos ganadores sin aliarse a ningún otro partido? ¿O Sí. todavía le falta un poquito de trabajo? No, sí tenemos. Pero ganadores.
Sí, sí, claro. Porque claro. aparece mucha gente Sí. decepcionada de que no lo eligieron. Usted tiene un guante catcher ahí esperando que todo el mundo venga. Mire, hay una cuestión. Comenzó diciendo que es un partido que planificamos, ciertamente. Nosotros comenzamos, como nosotros participamos en las elecciones pasadas, fue un partido recién creado. Habíamos salido en octubre, ¿verdad? Salimos de octubre, 20 de octubre salimos, y comenzó el proceso de conseguir legalmente cómo participar en elecciones, porque no había tiempo para la inscripción en la Junta. Tuvimos que tomar un partido del sistema, llegar a un acuerdo con el Partido de Trabajadores Dominicanos y agilizar ese proceso. Tuvimos muchos inconvenientes legales porque hubo algunos disidentes de ese partido que tienen una oposición legal, pero pudimos lograrlo. Y ciertamente, como dice Julito, muchas personas, y yo tengo mi teoría sobre el sistema de la doble vuelta, que aquí, aunque se aprobó en el 94 y se aplicó en el 96, la única vez que había doble vuelta es en el 96. Porque aquí hay una tendencia, como aquí no hay una diferencia ideológica marcada entre los partidos, pues la gente tiende, cuando se polarizan las votaciones, a elegir uno de los dos y prefieren no ir a una segunda vuelta. No es el caso de Centroamérica y Suramérica, que hay guerrilleros, hay qué sé yo cuánto. Entonces la gente se mantiene firme en su posición y no se cambia. Aquí no, aquí cuando vieron, por ejemplo, con que simpatizaban por Leonel, dice, queremos salir rápido de esto, y votaron directamente por Abinader. Ahora la cosa está un poco más polarizada, todavía, eso puede cambiar, desde que entremos en el proceso de elección, mucha gente puede ser de un partido y dice, bueno, el que va a ganar es, o votan por el gobierno, que está, el PRM está en primer lugar, nosotros que estamos en segundo, lo más probable es que mucha gente se incline a votar por Leonel. Y hasta ahora hay un escenario de segunda vuelta. Nosotros estábamos preocupados hace un año y pico, digo, porque muchos compañeros que tienen la posibilidad de ganar no participan, no porque no puedan ganar, no vayan a ganar, sino que no tienen los recursos para participar. O sea, ser candidato en nuestro país es costoso, muy costoso. Y tenemos nosotros llegamos a inscribir 4,000 y pico de compañeros. Ahora, ¿por qué se da la alianza? Bueno, porque tenemos que competir con el gobierno, que tiene mucho más recursos. A veces no es por simpatía ni porque no puedan ganar, es simplemente por una cuestión de recursos. Pero, perdóneme, ingeniero, con esa misma pregunta que el doctor le hace, nos encantaría pensar, usted va a decir, hay 4,000 y tantos candidatos. La alianza entre tres partidos traería muchas cosas, muchos cambios. La pregunta es si la gente de la Fuerza del Pueblo, que son precandidatos, están de acuerdo y están entendiendo claro que eso va a traer situaciones en que no son las mejores para mucha gente. De que la gente tiene que salirse y desplazarse para darle la oportunidad a otros que se supone que tienen más oportunidad de ganar y que todo el mundo va a apostar por eso. ¿Qué problemas está viendo, si hay, a lo interno de la Fuerza del Pueblo, y cómo va realmente la alianza? Tantas cosas que se dicen, de que no va, que sí, que no, que arranca 20 diputados, senadores. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, ciertamente no es fácil hacerle entender a un compañero que a lo mejor está bien posicionado, pero no tiene para llevar una campaña, no tiene los recursos muchas veces. Y entonces tú tienes que convencerlo, mire que fulano tiene más recursos, que ¿de dónde tú vas a sacar para llegar? E incluso para evitarlo, porque el ego de un candidato es una cosa avasallante. A veces tú ves que no tienen la posibilidad y dicen que están ganados. Tú el que estás participando, yo gané, yo estoy ganado. Sí. E incluso es un proceso de convencimiento, es un proceso de hacerle entender que nosotros lo que tenemos es que regresar al poder y que al fin y al cabo lo más importante es ganar las elecciones presidenciales en mayo. O sea, no quiere decir que ganar un alcalde no sea importante, lo que no es determinante. Entonces, mediante una alianza que tú buscas, bueno, garantizar ese triunfo de mayo. Claro. Y decir, ¿a quién que tenemos que ganarle? Al partido de gobierno. Y si el partido de gobierno tiene algún disgustado
que al final quiere, ¿verdad?, venir hacia acá, y tenemos que hablar contigo o con Julito, mira, vamos a dejar que sea él, pues con eso le quitamos voto al gobierno y lo sumamos nosotros. Entonces es una cuestión de tú poder convencer a los compañeros. Hay casos en que no tenemos que convencer a nadie porque hay una reserva ya. Si yo me reservo una candidatura, nadie puede decir, no, yo tengo el derecho, tenemos algunos problemas, compañeros. No, compañeros, que a usted no se le recibió inscripción, porque ahí hay una reserva donde se dijo que el partido, una reserva de ley, que le permite la ley al partido. El problema lo tenemos donde no tenemos esa reserva, que entonces hay que convencer al compañero para que pueda ceder, para que renuncie a la candidatura y se sacrifique por el partido. Es un trabajo difícil, nosotros no podemos decir que no lo tenemos porque no han concluido esas negociaciones. En sentido general en nuestro partido no hay mayores problemas. En el otro partido es que hay más problemas, que algunas personas se oponen, pero cada vez es más creciente el número de dirigentes de ¿Cómo va la alianza? Sí, sí. Va muy bien, Está bien. va muy bien. ¿Es compatible con la alianza todos los movimientos que está haciendo el partido? Porque creo que en algunos lugares llevarían candidaturas comunes. Sí, sí, y eso está avanzando. Se anunció, ustedes recordarán que se hizo una rueda de prensa donde se formó la alianza Rescate RD. Y mucha gente, eso causó tanto impacto que hasta el presidente de la República, que iba a anunciar en Pedernales su candidatura, lo adelantó y lo hizo desde Nueva York. Sí. Porque del impacto que tuvo, pues, con los servicios de inteligencia, sabían que se iba a esa rueda de prensa y quiso adelantarse a eso. Pero después mucha gente quisieron minimizarlo por el número de acuerdos que habían. Apenas habían 4 senadores. Sí. Ahora ese temor en el gobierno ha aumentado, mayor, porque eso hay la intención de llevar esos acuerdos a 24 senadores mínimos, y eso tiene una lógica es entendible ese temor, porque de llegar a un acuerdo de 24 senadores de la oposición es prácticamente ganar las elecciones en primera vuelta, y si no la gana en primera, está asegurada la segunda, porque si tú logras ganar 24 senadores, quiere decir que tienes la mayoría de la población. Pero eso está muy avanzado, ha habido algunos encontronazos como toda negociación, pero va muy bien, va muy bien. Bueno, ¿y el Río? vamos a ver si gano, ¿verdad? ¿Y el Río, doctor? ¿Y el Río Masacre? Creo que un chin de eso, bueno, de ahí del Río Masacre. Leonel Fernández todos los días habla por la fuerza del pueblo sobre la situación del Río. No vamos a meter a Ditren en ese lío. No, porque eso es muy elemental. Yo mismo mandé un Twitter ayer, porque desde el principio se lo dijo. Hoy precisamente hablará el canciller en la OEA del problema. Pero, ¿qué ha pasado? Del problema del río, sí. Del problema del canal. Del canal. El presidente, pienso que hay que darle alguna pastilla de esas que son, ¿cómo se llama? La que tú... Tranquilizante. Porque se le ve muy... ahí ya le dio un boche en estos días a Colombia Alcántara, que le hizo una pregunta sobre eso. Sí. Ya las medidas que tomó, entendemos, y hay quienes en los medios y agitadores que han precipitado algunas cosas, movilizar toda esa prueba, pero no en guerra que estamos, ¿para qué movilizar todos esos militares hacia allá? Y fíjate el desplante que nos hicieron los haitianos, porque ellos son un estado en disolución, en descomposición, pero las acciones que ha tomado el presidente, ¿qué ha hecho? Los ha unificado a ellos, pero ayer quisieron abrir el comercio y no hicieron un desplante, ellos dejaron cerradas sus puertas. Pero además, no solo continuaron, era hasta que no abrieran el canal y se abrió el comercio, pero ya hay una pérdida de los comerciantes y del país. Pero ya a futuro, ¿qué problema tenemos? Bueno, los haitianos están haciendo negociaciones con Panamá, con México, con Jamaica, para comprarle. Esas son cuestiones. Aquí ha bajado, ayer me comentaba un amigo que hace negocios de combustible, que le ha bajado la venta. Porque se ha disminuido la venta con Haití, se queda más aquí. Sí. Me dijo que por su casa pasaron un camión vendiendo auyama a 10 pesos la libra. Porque está sobrando. Bueno. Hay gente regalando huevos.
Ahora se está abriendo la cosa. Entonces, los haitianos no han hecho un desplante ahora. Ayer vi en las redes una señora diciendo, Abinader, usted no es presidente de Haití, usted es presidente de República Dominicana. Usted no tiene que decirnos nosotros cómo hacer las cosas. Entonces eso había que dirimirlo por una cuestión diplomática en principio y llegar a un acuerdo. E incluso el que es abogado sabe que que tú no puedes combatir una violación con otra violación. Nosotros ya abrimos el canal de la vigía. Ustedes no van a decir, ustedes comenzaron primero. Pero el canal de la vigía estaba autorizado. Sí, está bien. Lo que te quiero decir es... Hace muchos años. Sí, claro. Sí, hace muchos años. Tenía la bomba apagada. Sí, que no funcionaba. Pero no fue un producto nuevo. ¿Por qué? Porque es que la hora de toma, porque es el caudal del río, porque al final lo que queremos evitar, por eso es que hay que hablar llevarlo a eso al terreno diplomático, porque lo que queremos evitar es problemas medioambientales y ecológicos a futuro, porque eso, desviar el río, como yo decía, ellos, como dije, no solamente continuaron con el canal, también desviaron el río ahora. Bueno, vamos para. Señores, ingeniero Ignacio Ditrey, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros, ingeniero.